Centro Cristiano Amigos. Qué gusto, qué placer, qué privilegio poder estar esta ocasión con ustedes. Realmente creo que es una oportunidad divina poder estar aquí, dadas las circunstancias personales que hemos estado viviendo últimamente. Parece que no debería estar aquí, pero yo le doy gracias a Dios de poderme conectar con ustedes, de poder pisar esta casa, de poder traer esta palabra. Hace un poquito más de 2 meses entregamos al Señor a nuestra hija. Dicen que teníamos una hija, nos queda un hijo. Los dos muy fuertes en el ministerio, apoyándome en varias áreas, pero entendemos que de pronto Dios conoce cosas que nosotros no. Y estaba planificando casarse, mi hija. Ustedes saben que dicen que las niñas son de papá, los niños son de mamá y las niñas son de papá. Entonces creo que yo fui el más afectado, creo yo, por mi relación tan cercana con ella. Y aún la seguimos llorando todavía, aún no tenemos dolor como tal, pero sí tenemos mucha añoranza, la extrañamos simplemente. Y en este proceso estamos. Sin embargo, con todo y eso, sentí estar aquí y le agradezco a Dios poder estar aquí. Y la razón creo que Dios la conoce. Y gracias, pastores, por esta invitación. El pastor todavía me escribió y me dijo: ¿y sí vas a venir? Dije sí, claro que sí. Entonces, muchas gracias. Y cada vez que vengo veo más bonita la iglesia, más linda, más detallada. No sé si la gente, ¿qué se hace en la cara, pastor? Aquí tienen un ministerio de qué, de botox, de qué, cirugías. Los veo más jóvenes, más joviales, a los de alabanza con mejores voces. Ya eran buenos, ahora se ven mucho mejor todavía, la casa más linda. Felicidades. Y yo creo que todo esto en función de un hombre y una mujer que están oyendo a Dios y que en un principio lo único que tenían era una promesa de Dios para mirar esto y todo lo que viene, pero no viendo nada le creyeron todo a Dios. ¿Qué tal le damos un aplauso a esta pareja de pastores que está bendiciendo esta ciudad y tantas iglesias que está cobijando, abrazando? Bendito sea Dios por todo eso. Muy bien, yo quiero rápidamente contarles que en estos días estaba recordando que hace unos años mi familia y yo salimos unos días de vacaciones por el Pacífico en un crucero. Y fue un episodio que fue como, digamos, una experiencia chamoy, ¿verdad? Tú sabes que es como un dulce de agrio y azúcar y limón, sal y bastante chile, ¿verdad? O sea, nuestra experiencia tuvo como varios sabores en un solo evento, porque la verdad es que sí lo disfrutamos mucho, pero también pasamos por un momento casi trágico cuando pasamos de Mazatlán a Cabo San Lucas en el Pacífico mexicano, porque nos agarró una tormenta a medianoche y eso fue terrorífico, porque tú no sabes hasta dónde es normal el movimiento de la embarcación, de que es una ciudad, ¿verdad? Pero a lo que voy es que esa embarcación era enorme y yo quisiera que me pasaran un video. Era como una ciudad flotante, iba llena de alegría, de color, de luces. Había espectáculos por la noche. En el día estaba lleno de comida, había masajes, tiendas de ropa, joyerías, spa. Los camarotes, de hecho, estaban equipados con un menú de programas de diversas índoles. En fin, me di cuenta que estas grandes embarcaciones están hechas precisamente para que la gente que sube ahí pueda descansar, pueda divertirse, se desconecte del estrés del trabajo, para que la pasen bien. Simplemente a eso se sube la gente. Y todo está específicamente pensado para que la gente tenga entretenimiento bueno. De hecho, las empresas de cruceros siempre están pensando en cómo innovar y cómo adelantarse a la tendencia. Y de pronto ponen gigantescos toboganes espectaculares,
juegos y cenas en lo más alto del crucero para admirar de forma maravillosa los atardeceres espectaculares. Alberca de ola, bueno, una de cosas que todo es lindo ahí, todo es lindo. Y sabes, es comprensible, porque esas embarcaciones están llenas de personas que tienen como fin y propósito solo pasarla bien. Suben a esas embarcaciones buscando olvidarse por unos días de su estrés, ¿verdad? Pero ¿sabes que eso me hizo también reflexionar en los tipos de embarcaciones? Porque quizá eso nos hablen también del tipo de iglesia que podemos escoger convertirnos como líderes y pastores. Porque mira qué peligro es cuando socialmente los grupos en casa nos las pasamos tan chévere que corremos el riesgo de dejar de ser colaboradores del reino de Dios y convertirnos en turistas consumidores del evangelio en nuestras iglesias. Y ahí es cuando corremos el riesgo de comenzar a mirar la iglesia como el tipo de barco de turismo. Y es ahí cuando de pronto quizá estamos llegando el domingo, la gente llega el domingo solo para recibir, solo para disfrutar, para socializar. Y eso no está mal, ¿sabes? Eso no está mal, porque también de eso se trata la iglesia, por supuesto. Pero el riesgo aquí es cuando dejamos de ser la fuerza de avance, cuando restamos colaboración y servicio y solo llegamos para recibir y disfrutar. Porque no nos damos cuenta de que nos podemos convertir como esa gran embarcación que entramos el domingo solo para desconectarnos de la realidad de la semana y llegamos esperando que nos sirvan, y se nos olvida que somos parte de la colaboración del reino de Dios y nos convertimos en turistas espectadores. Y mientras íbamos en esta travesía por el mar, me di cuenta que en las embarcaciones de turismo como esas, la tripulación ofertante del crucero son los menos y atienden a miles los pocos. Y los miles demandan comida, diversión, descanso, servicio, placer. Y son unos pocos los que atienden. Y me di cuenta que solo el 20% de los que están sobre la embarcación pertenecen a la tripulación. Pero a pesar de ser los menos, son la fuerza que se encarga de atender las necesidades de los miles de turistas. Ellos hacen la limpieza mientras los demás duermen. Ellos preparan la comida mientras los demás se divierten. Ellos ensayan los espectáculos mientras los demás disfrutan el spa. Ellos trabajan en preparar todos los servicios mientras los demás solamente descansan. Ahora, estas embarcaciones de pronto llegan a los puertos y necesitan ser recargados de comida porque los buffets que allí hay son impresionantemente abundantes. De hecho, algo que miré es que se desperdiciaba mucha comida de gente demandante que probaba y la tiraba o dejaba mucho en los platos. Pero luego hay un momento en que termina la travesía y por mucho descanso y por mucha diversión que haya habido, la gente tiene que regresar, tiene que volver a su vida de rutina de siempre, a su realidad. Y no podemos ignorar, pues claro, que la iglesia es una mesa de alimento. Eso es verdad, es cierto. Y recibir y disfrutar es importante y necesario, pero escúchame, no es el todo de la vida en Cristo. Porque si perdemos de vista la asignación que tenemos como iglesia, podemos terminar hundiéndola o tomándola como nuestro descanso simplemente. Que me canten, que me den un mensaje de ánimo, que me entretengan a mis hijos, que me quiten el estrés. Y no que no exista esta provisión en la iglesia, claro que no. Pero el problema es que cada vez más de este tipo de barcos en alta mar son los que se hunden. Este tipo de embarcación son los que más incendios fatales padecen. Ahora, hay otro tipo de embarcación que son distintos, muy diferentes a estos, y son los portaaviones, son los barcos de guerra. Y vaya, Estados Unidos en esto lleva ventaja porque tienen barcos portaaviones nucleares ya. Por ejemplo, el portaaviones Ronald Reagan
Es una embarcación diseñada para estar en alta mar, por ejemplo, hasta por 9 meses sin tener que regresar a tierra a reabastecerse de comida o combustible. De hecho, dicen que todavía no ha nacido el último capitán que lo va a comandar. ¿Te das cuenta? Porque fueron diseñados para toda la vida. Y si te das cuenta, este es el tipo de embarcación que es capaz de cambiar la historia de los conflictos bélicos entre naciones. Ninguna otra nación tiene el poder naval de Estados Unidos, porque estos barcos llegan a pesar hasta más de 90,000 toneladas. Pero hay algo muy peculiar en ellos. Todo ahí es estratégico. O sea, si hay diversión, si hay entretenimiento, porque hay que sobrellevar el estrés de las misiones, por supuesto. Pero ellos saben, los tripulantes, que divertirse no es todo el objetivo. Ahora, ¿sabes cuántos turistas o gente demandante sube a esos barcos? 0, ninguno, no hay. Nadie sube pensando quién me va a entretener. Nadie sube pensando cómo me van a divertir. Este tipo de embarcaciones lleva 5,000 tripulantes, y todos ellos con la mentalidad de misión y propósito. Y es interesante porque estos barcos tienen su propia energía, y si a los 9 meses no puede regresar a tierra por la guerra, son capaces de ser reabastecidos en alta mar sin necesidad de regresar a tierra. Tienen sus propios bomberos, sus propios hospitales, su propia policía, sus recicladoras y tratadoras de aguas. Tienen sus purificadores de aire, incluso su propio código postal. O sea, nadie está de más ahí. Los 5,000. Los 5,000 que están ahí tienen una función vital cada uno. Todos están en formación constante. Todos se ejercitan a diario. Todos tienen disciplinas cotidianas. Todos. Y lo mejor de todo es que al mismo tiempo esta gente disfruta de ese tipo de vida, porque, escucha bien, todo esto les da un sentido de visión y propósito. Porque nadie sube con engaños, nadie sube a la fuerza, y todos allá reconocen que sirven a una causa más grande que su propia vida. Entonces, disfrutan saber que su vida sirve a su país. Ahora, ¿es una vida con disciplina? Sí, pero no significa que son esclavos sin voluntad. Al contrario, están ahí porque en ello encuentran precisamente razón y sentido de propósito para servir a una causa más grande, para servir a su país. Y cuando Jesús, yo creo que pensó en lo que sería su iglesia, de pronto, digámoslo así, llamó a algunos turistas que simpatizaron de momento con él para formarlos en discípulos. Discípulos que en su significado original es aquellos que son formados en disciplina. Entonces yo no sé, pero quiero especular un poco, que si Jesús hubiera vivido en nuestros tiempos, quizá parte del entrenamiento de sus discípulos entonces era decirles: miren, muchachos, ahora ustedes están peleando por un país, pero yo les haré pelear por un reino mayor y eterno a este que conocen. Porque este es el tipo de cultura cuando Jesús pensó en su iglesia. Jesús nunca pensó en turistas que llegaban 1 o 2 horas a la iglesia a la semana y después se bajaban del barco y regresaban a la tierra por el resto de los días de la semana. No. Nosotros leemos en la Escritura que desde temprana edad Jesús manejó un concepto del reino, y él decía que era el reino de su Padre, y esa fue la base de la comprensión de lo que hoy es su iglesia. Jesús dijo: en los negocios de mi Padre. O sea, desde temprana edad Jesús se posicionó como uno que ya era responsable dentro de un portaaviones de guerra. Él no se definió en el reino de su Padre como alguien ajeno, como un turista de paso solamente. No. Él dijo: en los negocios de mi Padre tengo responsabilidad.
Y déjame decirte esto, en un negocio solo existen dueño y empleado básicamente. Solo que los intereses del dueño y del empleado son muy distintos. El dueño y el empleado no tienen pasión por lo mismo. El dueño tiene pasión por la visión de su negocio, mientras que el empleado tiene pasión por su salario de fin de jornada. Y las pasiones entonces son distintas, simplemente porque se han hecho inversiones de vida distintas. El dueño tiene una pasión mayor. ¿Sabes por qué? Porque él no invirtió solamente 8 horas al día. No. Él invierte toda su vida, todo su capital. Él le pone toda la carne al asador, sus finanzas, su casa, no sé qué pudo haber vendido para el negocio. Y si hay algo que se tiene que solucionar en el negocio, y si alguien se tiene que quedar a cerrar un convenio, un contrato, es él. Es él el que lo tiene que hacer. Él no tiene horarios, él no tiene pago de horas extras, su inversión es distinta. Pero el empleado solo trabaja de lunes a viernes, pero él de lunes a domingo. Porque entre el empleado y el dueño, las pasiones son distintas. Simplemente porque las inversiones son diferentes. Y es ahí donde de pronto descubres entonces algo, y es esto, óyelo. Hasta que no inviertas todo por el reino de Dios, nunca el reino de Dios te va a interesar completamente. Te lo voy a repetir. Hasta que no inviertas todo por el reino de Dios, nunca el reino de Dios te va a interesar completamente. Y es por eso que la visión a veces no funciona en algunos discípulos. Porque la visión no funciona en aquellos que solo están interesados en poner una parte. Porque cuando lo das todo por el reino de Dios, es cuando el reino te empieza a funcionar a tu favor. Por eso cuando te encuentras con gente que piensa que Dios les pide mucho, que eso es demasiado, sabes que estás tratando con personas con corazón de turista, con corazón de empleado. Porque cuando tú tienes un corazón de discípulo, nunca será mucho lo que Dios te pida, porque lo has dado todo. Oh sí, cuando tú tienes un corazón de discípulo, nunca va a ser mucho lo que Dios te pida, porque vives dándolo todo simplemente. Porque vives rindiéndolo todo a tu Señor. Dale fuerte ese aplauso a nuestro Dios. Pregúntale al que está a tu lado. Dile, ¿eres empleado o hijo? ¿Eres turista o discípulo? Ahora, ciertamente ser parte de la tripulación de un portaaviones requiere renuncias y sacrificios. Pero el Padre sabía que no habría poder en la iglesia sin que lo desatara el sacrificio de su Hijo Jesús. Ahora mira, en el Antiguo Testamento, el poder de Dios solo venía sobre 3 oficios que tenían derecho a ello: el rey, el profeta y el sacerdote. Pero eso era en el Antiguo Testamento. Ahora en Cristo la palabra de Dios dice: pero ustedes recibirán poder cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo. Y la verdad es que si hoy nosotros tenemos el poder del Espíritu Santo, es porque antes de recibirlo nosotros hubo un sacrificio perfecto allá en la cruz del Calvario. Porque el reino espiritual está sujeto a este principio. Escucha, el sacrificio suelta poder. El sacrificio libera poder. Y Cristo fue una ofrenda sacrificial. Él fue la ofrenda máxima. Él fue una ofrenda inigualable, limpia, perfecta y permanente. Pero yo me hago una pregunta: ¿qué tan poderoso y qué tan perfecto fue ese sacrificio de Cristo, que aún el día de hoy, a pesar de nuestros errores y a pesar de que seguimos fallando, qué tan poderoso es ese sacrificio, que el Espíritu Santo sigue derramando llenura y poder en su iglesia? ¡Wow!
Sin embargo, ese sacrificio de Cristo, oye bien esto, fue para remisión de pecados solamente. Entonces, aunque nosotros hoy en día vivimos bajo un nuevo pacto, el Señor permite que haya en nosotros, Él demanda de nosotros, de hecho, ciertos sacrificios, no para obtener nosotros perdón de pecados, obviamente, ya, eso no, pero sí para continuar en el impulso de su obra en esta tierra. De hecho, el Señor está interesado a que aprendamos a vivir una vida que esté dispuesta a sacrificios. ¿Para qué, pastor? Para formar carácter, para obtener sus promesas. ¿Por qué? Escucha bien. Porque el que hace sacrificios gana batallas, pero el que sacrifica la mayor ofrenda gana la guerra. Te lo repito, el que hace sacrificios gana batallas, pero el que sacrifica la mayor ofrenda es el que gana la guerra. Ahora ve lo que pasa acá. Mira, en Segunda de Reyes capítulo 3 está el rey de Moab. El rey de Moab, acá está. Y dice la escritura que vienen contra él los ejércitos de Edom, Judá e Israel. 3 ejércitos. El rey de Moab junto con su ejército están acorralados, perdidos. Pero de pronto este rey de Moab, perdido ya, hace algo abrupto, algo cruel, pero determinante en esto. Toma a su hijo y la entrega como una ofrenda brutal que se pueda saber del Antiguo Testamento. Porque el rey de Moab estaba perdido, arrinconado, devastado. Solo le quedaban 600 hombres contra un ejército de varios cientos de miles, porque el ejército contrario, un ejército confederado de 3 reinos, él ya estaba perdido. Y a Israel les había prometido que con el sacrificio que habían hecho por la mañana, ellos iban a ganar la batalla por la tarde. Y en primera instancia así pasó. Pero de pronto el rey de Moab recibe una revelación diabólica y echa mano de un recurso terrible. Porque el principio espiritual es este: el que hace el mayor sacrificio es el que gana. Y de pronto el rey de Moab toma a su hijo primogénito, el hijo que iba a sucederle en el reino, en su lugar, lo lleva al lugar alto del muro, y la escritura dice que allí arriba lo sacrifica en el muro. Es el primer sacrificio que la Biblia registra que hace un padre con su hijo. Y de pronto algo poderoso, algo inusual, espiritual, se suelta en el campo de batalla entre los ejércitos aliados, y no lo olvides, sacrificio suelta poder. Y de pronto se suelta tal poder en este puñito de 600 personas que 3 reinos de cientos no pudieron derrotar a un solo rey que ya estaba totalmente perdido. Porque el principio espiritual es este, repito: el que hace sacrificios gana batallas, pero el que sacrifica la mayor ofrenda gana la guerra. Y te digo esto porque a veces creemos que el sacrificio de Cristo vale por todo y para todo, pero en la Biblia encontramos que hay ciertos sacrificios voluntarios por amor que son capaces de desatar el poder de Dios sobre la asignación que tenemos como iglesia. Acompáñame a Romanos capítulo 2, versículo 1, dice: así que, hermanos, os ruego por las misericordias de Dios que presentéis vuestros cuerpos en sacrificio vivo, santo, agradable a Dios, que es vuestro culto racional. Bien, cuando tienes un nivel de consagración a Dios, te vas a dar cuenta que por causa del reino hay cosas que tienes que decir no, para luego decirle sí a las cosas que Dios quiere. Porque este pasaje no solamente habla de la negación a los placeres que físicamente dañan tu cuerpo, sino a todo aquello que por la causa del reino de Dios pudiera ser capaz de decir no a lo propio y sí a lo que Dios quiere. Así que escucha esto que te voy a decir. La iglesia de hoy en día necesita líderes que puedan ser resistentes al dolor de lo propio. Porque hay quienes abandonan su lugar, abandonan su servicio, abandonan la oración, abandonan su llamado, cuando en la vida padecen dolor y presión.
Por eso Pablo le decía a los corintios: portaos varonilmente. Pablo dijo: con Cristo he sido juntamente crucificado. ¿Sabes? Pablo no solo miraba su redención en la cruz, él se miraba ahí crucificado en esa cruz también. Porque quizá hoy en día ya no adulteras, ok, gracias a Dios. Ya no te emborrachas en el antro, muy bien, y eso te hace feliz, porque no pecas de esa manera. Pero cada vez que tienes oportunidad de predicarle a alguien y no lo haces, pecas por omisión. Por eso hoy en el reino de Dios no te necesitamos libre de adulterio, de droga, de fornicación, porque ya lo eres, gracias a Dios. Pero sí te necesitamos libre para servir a Dios. Te necesitamos libre para predicar. Te necesitamos libre para ser discípulos. Te necesitamos libre para hacer de la iglesia lo que el Señor soñó. Dale fuerte ese aplauso al Señor. Mira lo que dice Filipenses 2:17, dice: y aunque sea derramado en libación sobre el sacrificio y servicio de vuestra fe, me gozo y regocijo con todos vosotros. Escucha, cuando en el Antiguo Testamento ponías una ofrenda, el sacerdote vertía un vino que al contacto con las brasas, este vino provocaba que la llama ardiera con mayor fuerza. Te tengo una noticia, escucha. Cristo es el sacrificio en el altar, pero nosotros, según lo que dice este pasaje, somos hoy en día la libación que mantiene el sacrificio de Jesús como una llama viva, para que su efecto siga tocando la vida de miles en tu ciudad. Así que escucha, a nosotros Dios nos considera la libación que se derrama. A nosotros Dios nos considera la libación que se consume sobre su sacrificio. A nosotros Dios nos considera la libación que se vierte sobre el sacrificio, para que con nuestro esfuerzo, nuestro compromiso, nuestros diezmos, nuestros ayunos, nuestra predicación y nuestro servicio sacrificial arda con mayor fuerza el efecto del poder del evangelio de Cristo Jesús. Por eso cada vez que se encuentre en un grupo en casa, en una iglesia, en un ministerio, gente con compromiso, creyentes o también creyentes que no se vierten, o que su vida no es libación para avivar el fuego de la obra de Dios, en ese grupo, en esa iglesia, en ese ministerio, el evangelio pierde brillo. En ese ministerio el evangelio pierde vigencia y valor. Pero cuando hay un discípulo que tiene una vida comprometida, derramada sobre el sacrificio de Cristo, ahí Cristo se convierte en algo tan real y tan poderoso para los perdidos, que no hay manera, no hay forma que no contagie y no detone ese evangelio. No hay forma que no alcance y consolide todo lo que toca. El problema es que a veces nosotros, o la gente de la iglesia, piensa demasiado en el costo. Pero es para eso fuimos comprados, para hacer libación que se derrama. Para eso fuimos llamados. Y hay gente que lo piensa demasiado para ver un grupo en casa. Pero a la vez es asombroso como esa misma gente no lo piensa dos veces y firma un compromiso de un contrato para un celular que le va a llevar 2 años pagar. Y va a pagar 3 veces más del costo de la venta. Y no tiene miedo de firmar un contrato así. Pero que no se te olvide que la relación con Cristo lo hicimos a través de un pacto eterno que Él hizo con nosotros. Solo que la pluma con la que Él firmó ese pacto tenía como tinta la sangre de su propio Hijo Jesús derramada en la cruz del Calvario. Escúchame, la tinta se borra, pero la sangre de Cristo Jesús es tan vigente que Hebreos capítulo 12 dice que tenemos una sangre que clama mejor que la de Abel.
Porque la sangre de sacrificio es pacto. La sangre de sacrificio es evidencia de compromiso. Ahora acompáñame por favor a ver este otro video de un noticiero norteamericano, porque me impresionó mucho, porque habla de la ejecución de 21 cristianos coptos atrapados por un grupo terrorista, ISIS de hecho, y su convicción por una vida sacrificial por amor a Cristo fue increíble. Vamos a verlo, pon por favor el video y el audio, sobre todo el audio me interesa. Obligan a ponerse de rodillas y posteriormente los decapitan. Una leyenda en el video de 5 minutos dice: el pueblo de la cruz, seguidores de la hostil iglesia egipcia. Antes de la ejecución masiva, uno de los militantes se para con un cuchillo en una mano diciendo: para ustedes, cruzados, la seguridad es algo que solo será un deseo. Exacto, sí, hay historias de personas, de los más mayores, que tenían familia, 3 hijos, 4 hijos, que los han perdido, y que además de una manera brutal, ¿no? Es decir, las familias habían visto, y eso también impresionaba mucho, las familias habían visto el vídeo íntegro, un vídeo con un tinte totalmente cinematográfico en cuanto a la puesta en escena, ¿no? Con cabezas calientes, con grúas, con las imágenes gráficas de la agonía y del martirio, y ellos mismos los habían visto e incluso decían que daban, algunos de ellos incluso, las gracias al Estado Islámico, porque habían sabido cómo había sido el final, ¿no? Y que todos ellos habían implorado a Jesús en el último momento y que los consideraban mártires. De hecho, en el pueblo el ambiente que había era de considerarlos mártires, héroes de una larga persecución que viven los coptos en Egipto. Francisco, tenemos que despedirte, de verdad, muchísimas gracias. Eso que nos acabas de decir es impresionante, cómo la familia da las gracias, porque sabe precisamente que murieron diciendo: Dios, ayúdame. En otros temas, el Estado Wow. A estos hombres les dijeron: ¿quieren ver de nuevo a su familia? Nieguen a ese Jesús al que ustedes llaman Dios. Y escucha, en esa playa, esos 21 hombres consideraron que su relación con Cristo valía el precio de su propia vida. ¿Pudieron haber negado a Cristo Jesús y haber salvado su vida? Sí, pero decidieron entregarse sacrificialmente por la causa del reino. No tenían grados teológicos, no tenían acceso a buenas prédicas como a nosotros en YouTube, probablemente nunca aprendieron misterios doctrinales, pero lo que sí tenían era una convicción por vivir sacrificialmente al punto de entregar su vida por el evangelio. Y cuando el frío de ese cuchillo tocó su cuello, ellos consideraron que el Cristo que habían conocido valía el esfuerzo de sacrificar su vida por él. Así que la pregunta que podríamos hacernos esta noche es: ¿moriría yo por Jesús? ¿Estarías dispuesto tú a morir por Jesús? Ok, en un arrebato de pasión emocional, en una reunión tan linda como esta, diríamos: sí, yo. Y quizá a ti nunca te pongan una pistola en la cabeza o nunca te colocan un cuchillo en el cuello bajo la pena de negar a Jesús y morir. En Guadalajara no ocurre eso. Pero escucha, hay muchas formas de morir para Jesús que duelen más incluso que solo dejar de respirar. Entonces la pregunta sería: ¿estás dispuesto a morir a tus prioridades personales y dejar en el centro tus esfuerzos por aquello que ama Jesús? ¿Estarías dispuesto a morir a tus deseos, a tus recursos, a tus horarios personales, con tal de darle honra a Jesús, llevando fruto en tu iglesia, en tu red, en tu grupo de casa? Quizás sí, o quizá otros no. A menos que realmente tengas una revelación del amor sacrificial de Cristo por ti en la cruz. Iglesia, vienen tiempos donde los que nos decimos llamar cristianos vamos a ser probados. Y la prueba no será si asistimos o no a una iglesia, créeme, no vamos a ser probados si decimos amén, gloria a Dios o no, sino por el tipo de sacrificios por amor a Cristo y a su obra que sean evidentes en nuestra vida.
Porque esto no es un principio evangélico, esto es un principio espiritual. Sacrificio suelta poder. Repite conmigo: sacrificio suelta poder. Mira esto. El nivel de sacrificio del pueblo musulmán, el 9/11, allá en las Torres Gemelas de Nueva York, les soltó tal poder de influencia que nadie los ha podido parar hasta el día de hoy. Dios mismo un día le dijo a Abraham: sacrifícame a tu hijo. Y hoy sabemos que era para soltar un poder de bendición, un poder de riqueza, un poder de dominio e influencia a todas las familias de la tierra. Porque sacrificio suelta poder. Así que lo aceptemos o no, los musulmanes hoy en día están invadiendo Europa y Estados Unidos con una influencia tan poderosa que cada vez se hacen más imparables. ¿De dónde viene tanto poder? Del sacrificio, de acciones sacrificiales y esfuerzos que ellos están dispuestos a hacer. Porque están dispuestos a dar su vida, su sangre. Esa gente está dispuesta a meterse a un aeropuerto cargados de explosivos y morir por la causa, y no les importa. Ellos saben que sacrificio desata poder espiritual. El problema de nosotros los cristianos es que a veces entendemos que tenemos el 100% del poder de Dios a través del Espíritu Santo, pero lamentablemente solo tenemos un 1% de sacrificio personal por y para la obra de Dios. Mientras que el diablo tiene un 1% de poder, pero quienes lo sirven lo hacen con un compromiso de un 100% de sacrificio para él. Señores, a nosotros que tenemos el derecho a todo el poder del cielo a través del Espíritu Santo, nos tienen que estar motivando para adorar, nos tienen que motivar para servir, nos tienen que motivar para abrir un grupo en casa. Bueno, hasta para venir a una reunión como tan linda como esta. Quizá a muchos los tuvieron que motivar, los veo porque están durmiendo. Parece que un brujo tuviera más revelación del esfuerzo y sacrificio de su deidad que la revelación que tenemos nosotros, los hijos de Dios, por nuestro Señor. Los hijos de tinieblas no tienen problemas con conseguir un gato, una gallina, un perro y hasta un bebé recién nacido y sacrificarlo con tal de acercarse a Satanás con una ofrenda, con una manda, con un sacrificio. Ellos no tienen bronca. Ellos no tienen problema con sacrificarse, con esforzarse, con accionar, con exponerse. Porque el sacrificio, porque el principio lo entienden muy bien. ¿Quién tiene mayor poder? Quien suelte mayor sacrificio. Y yo vengo de parte de Dios hoy, preciosa iglesia, a desafiarte. Hoy vengo a decirte que hay un poder dispuesto a manifestarse, pero solo será en aquellos que tienen disposición para perseverar y para volver al punto donde perdimos la revelación del esfuerzo y sacrificio por amor a Cristo Jesús. ¿Sabes por qué grupos de rock satánicos tienen más unción que grupos de alabanza cristianos? Porque ellos están dispuestos a hacer más sacrificios que lo que los cristianos hacemos. Ellos están dispuestos a estudiar y ensayar, estudiar y ensayar, estudiar y ensayar 5, 6, 7, 8 noches continuas, descansando a ratos solamente, sin comer, durmiendo en el suelo. ¿Pecan? Sí, pecan, pero pecan hasta con excelencia. Pecan con ganas, pecan con actitud, porque están dispuestos a hacer cualquier cosa. Y si tienen que hacer pacto, lo hacen. Y si tienen que ofrecer un gato, una gallina, lo hacen. Si tienen que pactar entregando sus vidas al diablo, lo hacen. Entonces la pregunta aquí es: ¿por qué el compromiso con que nosotros, los hijos de Dios, con el que servimos a nuestro Señor,
es menor al compromiso con que los hijos de tinieblas le sirven a su Dios. Si nuestro Dios no es de segunda categoría. Yo me pregunto, ¿por qué los hijos de tinieblas sí están dispuestos a hacer por la mentira lo que los hijos de luz no estamos dispuestos a hacer por la verdad? Y si no, vea un testigo de Jehová. Pero lo que te quiero decir, que hoy te digo en el nombre de Jesús, que cuando Dios se encuentra a 2 o 3 determinados en una iglesia, en un ministerio, con un voto de hacer cualquier sacrificio con tal de obedecer a Dios y con tal de agradar a Dios, el poder de Dios no se nos va a negar, iglesia. El poder de Dios se nos va a manifestar. El poder de Dios va a sobrecoger esta tierra. ¿Alguien lo puede creer? Que le dé un fuerte aplauso a nuestro Dios en esta noche. Bendito sea su nombre. Porque quienes estén dispuestos a soltar mayor sacrificios por amor serán capaces de experimentar mayor poder también. ¿Qué iglesias, qué grupos en casa van a soltar mayor poder de alcance y de retención? Sencillo. Aquellos grupos, ministerios e iglesias que están dispuestos a hacer los mayores sacrificios por la causa de Cristo. Y yo creo que aquí hay gente que se va a levantar a orar 1 hora por la mañana, expresamente a orar por almas que están consolidando, que están ganando. Y van a hacer eso por causa de ovejas. Cuesta, sí, pero vas a soltar poder. El cielo te va a soltar poder. Escúchame, aquí van a haber grupos que se van a organizar para incluso llevar a desayunar a sus invitados antes o después de un servicio dominical. Pero yo les aseguro algo, eso soltará mayor poder. Cuando apartes 3 o 4 horas a la semana para enseñar, orar, consolidar, animar, discipular a uno después de la dura jornada de trabajo que tienes, no es fácil, claro que no, pero ese sacrificio vivo con el que presentas tu cuerpo al final del día al Señor va a soltar mayor poder. Alguien le puede dar un fuerte aplauso que le pueda creer al Señor. Dáselo fuerte a nuestro Dios. Y ponte de pie, por favor, estamos ya terminando. Ponte de pie. Creo que he comunicado lo que Dios quiere hablar a tu corazón en este primer segmento. Pero lo que harás con este mensaje, escucha, esa es tu responsabilidad. A veces hacemos con la palabra lo que hacemos con un chicle. Lo masticamos, le quitamos el sabor, decimos, wow, qué bien estuvo, lo celebramos, pero luego lo escupimos. Porque nadie se traga un chicle. Pero la pregunta hoy es, ¿qué harás con este mensaje? ¿Lo vas a juzgar? ¿Lo vas a ignorar? ¿Lo escupirás? ¿O lo abrazarás conforme a lo que Dios está hablando a tu corazón? Y si eres tú a quien Dios le ha hablado, yo te voy a pedir algo. Solamente levanta tus manos un momentito ahí para terminar, porque creo que Dios nos quiere llevar más profundo estos días, que nos va a exponer a su palabra y a su presencia, y que sople Dios un viento nuevo de pasión por aquello que Dios ama. Oh sí, yo quiero levantar delante del Señor a los que desean hacer de su vida un espíritu de sacrificio. Aquellos que estén dispuestos a caminar en mayores esfuerzos sacrificiales por el reino de Dios. Y yo convoco a todos aquellos que puedan decir, Señor, no quiero darte algo, quiero darte todo, mi Señor. Aquellos que puedan decir, Señor, quiero vivir como sacrificio que manifieste tu poder en esta tierra. Quiero levantar en esta hora aquellos que digan, quiero conocerte, que de manera que por causa de mi cercanía a los deseos de tu corazón, mi vida sea hallada como un sacrificio para ti, mi Dios. Ahí con tus manos levantadas, dile, Señor, hoy renuncio a todo aquello que me impide vivir por completo entregado a lo que tú amas. No habrá nada, no habrá nadie que pueda competir con la revelación de quién tú eres para mi vida, Señor. Ahí con tus manos levantadas, clama un momentito al Señor, ora a Dios, porque donde hay intimidad hay sacrificios de amor, y donde hay amor sacrificial, allí hay poder también. Donde hay sacrificios de poder, Él desata su poder. Señor, estamos dispuestos
no a darte algo, a darte todo, para que la gloria de tu nombre arda sobre la pasión de tu iglesia. Estamos dispuestos a hacer libación sobre tu sacrificio para que arda la llama de tu obra en esta iglesia, en las distintas iglesias. No queremos darte algo, te decimos. No queremos darte una parte, no. Estamos hambrientos de mirar una mayor gloria tuya en nuestra vida, en nuestros grupos, en nuestros ministerios, en nuestras iglesias, en nuestros equipos de servicio. Hoy dejo ese cristianismo que no ve resultados, y hoy, Señor, abre mis ojos para ver poder, para ver una gloria mayor, Señor, en mi vida. Oh, vamos un momentito allí, iglesia. Haz esa oración de Moisés y dile: Señor, yo quiero ver tu gloria. Quiero ver tu gloria, mi Señor. Quiero mirar mayor gloria tuya. Y yo te digo, volverá a llover sobre tu tierra. Volverá la vida sobre tu ministerio. Volverás a dar mayor fruto en tu pastorado. Se volverán a abrir los cielos si estás dispuestos a mayores sacrificios. Hoy te digo, volverán los hijos de casa que estaban perdidos. Tu ministerio se convertirá en un pozo de agua para saciar la sed. Escucha, te digo, tu iglesia, tu ministerio, tu grupo va a tener que pedir ayuda a otros ministerios, porque la pesca milagrosa será tan abundante, porque se desatará un poder de sacrificios, dado que el sacrificio suelta poder y el poder atrae la presencia y las manifestaciones del Señor. Y volverá a llover como al principio, y volverán a destilar los cielos como respuesta a la determinación de hacer sacrificios por causa de su reino. Gracias, Padre, porque tú estás en esta casa. Gracias porque sabemos que algo nuevo comienza en nuestras vidas a través de estos días que nos estás convocando. Gracias porque tú activas una nueva pasión por lo que tú amas. Y tú amas las almas. Tú amas los corderos de tu reino, de tu redil. Tú amas a aquellos que diste tu vida. Haznos sentir tu corazón. Danos tu corazón, Jesús. Danos tu corazón. En el nombre de Jesús te lo pedimos. Amén, amén. Puedes darle fuerte ese aplauso a nuestro Dios. Que el Señor los bendiga. Centro Cristiano Amigos.